Soy Diana Sandoval, mujer, madre, cuidadora, partera intercultural y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y en el día de hoy les voy a hablar sobre la feminización de la pobreza y economía del cuidado en Colombia, haciendo una crítica al liberalismo desde la obra de Nancy Fraser y desde las epistemologías del sur. Primero, haciendo una introducción y dando un poco de contexto, nos podemos remontar a la Grecia antigua, donde el papel de la mujer fue relegado estrictamente al ámbito doméstico. Las mujeres no tenían voz en los asuntos políticos ni civiles y permanecían bajo la autoridad patriarcal de los hombres. Esta organización, lejos de ser considerada como injusta, constituía el orden natural de la sociedad. Este antecedente nos ayuda a comprender que la tradición política occidental nace sobre una separación estructural entre lo público, que es el espacio de la ciudadanía, el espacio de discusión y de decisión, y el espacio del poder, y de lo privado, que es el espacio de la reproducción y donde hay subordinación de las mujeres y donde se silencia lo femenino. John Locke, quien es considerado el padre del liberalismo, varios siglos después sostuvo que cada hombre tiene una propiedad en su propia persona. Esta idea funda la noción de la autonomía individual y de la propiedad privada como base del orden político. Sin embargo, ese sujeto propietario aparece como abstracto, como autosuficiente y desvinculado de las condiciones materiales que hacen posible su existencia, como si su existencia se diera por generación espontánea. Es decir, que el cuidado, la gestación y la crianza no se reconocen como categorías políticas, sino como funciones naturales e inherentes a la familia y específicamente a las mujeres. Locke también afirma que ante un desacuerdo, el poder decisivo en la familia corresponde al varón, por ser el más capaz y el más fuerte, naturalizando así jerarquías domésticas y la subordinación de las mujeres. Y aunque el liberalismo se enuncia como un sistema de igualdad formal, consolida radicalmente una división estructural entre producción y reproducción. Desde una perspectiva contemporánea, Nancy Fraser critica esta división, pues afirma que el capitalismo separa la producción de la reproducción social y al hacerlo desvaloriza sistemáticamente el trabajo del cuidado. Es así que podemos ver que la feminización de la pobreza en Colombia no es un fenómeno accidental, sino que es consecuencia y se estructura en esta tradición político-económica occidental. Acá, hablando ya de maternidad, mercado laboral y desigualdad estructural, podemos ver que en Colombia la contradicción liberal es muy visible. Aunque la legislación vigente proclama igualdad, las mujeres gestantes enfrentan discriminación laboral, precarización contractual y exclusión de garantías cuando no están vinculadas a un empleo formal. La licencia de maternidad remunerada depende de aportes previos al sistema de seguridad social, y las mujeres en condición de vulnerabilidad, que son quienes más protección requieren, quedan desprotegidas. Así la maternidad se convierte en un factor de penalización económica. Y así es como surge una paradoja fundamental. Si cada persona es propietaria de su trabajo, como afirma Locke, ¿qué ocurre cuando la reproducción de la vida, que es la condición que posibilita la existencia de toda sociedad, no es reconocida como trabajo? Fraser advierte que las luchas contemporáneas deben articular redistribución y reconocimiento, y en palabras textuales nos dice que las luchas por el reconocimiento deben articularse con las luchas por la redistribución. En Colombia, el reconocimiento simbólico de la maternidad no se traduce en condiciones materiales suficientes. Las dificultades para conciliar empleo y cuidado, la no transferibilidad de incapacidades médicas de menores a sus cuidadores y la fragilidad contractual evidencian que el sistema depende del cuidado, pero no lo protege, ni lo reconoce, ni lo remunera. Y bueno, en este contexto podemos ver que ante la ausencia de infraestructura pública suficiente, muchas mujeres abandonan el mercado laboral para asumir el cuidado exclusivo de sus hijos y de sus familias, donde muchas veces también se encuentran adultos mayores o personas en condición de discapacidad. Esta decisión suele interpretarse como elección privada, pero está estructuralmente condicionada. Cuando se suspenden los aportes al sistema de seguridad social,
también se compromete la posibilidad de acceder de manera futura a la pensión por vejez, lo que compromete aún más la autonomía económica de las mujeres adultas mayores. Y esta dependencia económica frente al cónyuge incrementa riesgos de violencia de género y riesgos aún más de pobreza. La esfera privada, lejos de ser neutral, produce y reproduce desigualdades. Y Fraser denomina esta situación como la crisis de la reproducción social, señalando que el capitalismo actual está agotando las mismas capacidades de cuidado de las que depende. El sistema económico traslada el costo del cuidado hacia los hogares, particularmente sobre las mujeres. Esta sobrecarga tiene implicaciones directas sobre las condiciones de bienestar material de las mujeres, como también sobre su salud física y emocional, lo que reproduce aún más lo que conocemos como la feminización de la pobreza. Las cifras además lo confirman. En Colombia, el 78% del trabajo de cuidado que no es remunerado lo realizan mujeres y representa cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, una quinta parte de la riqueza social se produce sin remuneración y sin protección. Y acá también se hace necesario mirar desde las epistemologías del sur y hacer una crítica estructural al sistema. Boaventura de Sousa Santos sostiene que la modernidad occidental ha producido una sociología de las ausencias, invisibilizando prácticas y saberes que no se ajustan a la lógica productivista. El cuidado es uno de esos saberes ausentes. Reducido al ámbito doméstico, ha sido excluido del reconocimiento político y económico. Sin embargo, desde las epistemologías del sur, las prácticas de cuidado constituyen formas legítimas de producción de conocimiento y de organización social. Y Elsa Chiquito Rucal nos ilustra cómo la cocina no es simplemente un espacio doméstico, sino un lugar donde se gestan la vida, los saberes y la resistencia cultural. Y allí se transmiten memorias, identidades y se tejen estrategias de supervivencia colectiva. Esta perspectiva desestabiliza la dicotomía público-privado que ha sostenido la exclusión del cuidado. La invisibilización del trabajo reproductivo no es accidental, sino funcional a un modelo que necesita trabajo no reconocido para sostener la acumulación. Así, la feminización de la pobreza es también epistemológica, pues no solo implica la carencia de ingresos, sino que también desvaloriza los saberes esenciales para la vida. Y hablando particularmente del contexto colombiano, nos podemos remitir al COMPES 4143, que fue formulado por el Departamento Nacional de Planeación en el año 2025, donde se reconoce la economía del cuidado como un conjunto de actividades indispensables para el bienestar y propone estrategias de reconocimiento y reducción y de redistribución del trabajo de cuidado. Este marco sin duda constituye un avance institucional significativo. Por primera vez, el cuidado es reconocido explícitamente como asunto de política pública. Sin embargo, desde una mirada colonial surge también una pregunta y una preocupación, pues la institucionalización puede homogeneizar prácticas diversas bajo un modelo técnico y administrativo. Con esto existe el riesgo de que saberes comunitarios y territoriales queden subordinados a criterios estatales o mercantiles. Un ejemplo de esto es la exigencia de certificación formal, como la que otorga el SENA, para que madres cuidadoras o parteras puedan acceder a programas gubernamentales. Este proceso puede traducirse en una jerarquización epistemológica donde el saber técnico desplaza al saber comunitario y donde además se sobrecarga aún más a las mujeres bajo la obligatoriedad de este requisito para poder acceder a estos programas. El verdadero potencial del COMPES depende de su capacidad de cuestionar la división sexual del trabajo y de reconocer la pluralidad de saberes sin reducir el cuidado a una variable económica más. En este punto, podemos concluir que la feminización de la pobreza en Colombia no es un asunto aislado ni reciente. Se inscribe en una tradición occidental que desde la Grecia antigua hasta el liberalismo moderno separó lo público de lo privado y relegó el cuidado al silencio político. La teoría liberal de Locke consolidó la centralidad de la propiedad y del individuo abstracto, pero invisibilizó las condiciones materiales que sostienen la vida.
Y la crítica de Nancy Fraser nos permite comprender que la desigualdad contemporánea no es solo un problema cultural, sino estructural. El capitalismo depende de la reproducción social que simultáneamente desvaloriza. Decolonizar el cuidado implica reconocer que la justicia social no puede limitarse a redistribuir ingresos. Debe también desmontar jerarquías epistemológicas que deslegitiman saberes femeninos y comunitarios. Y la institucionalización del cuidado, como lo propone el COMPES 4143, abre una oportunidad histórica, pero su eficacia emancipadora dependerá de si logra transformar la división sexual del trabajo y reconocer la diversidad de prácticas territoriales. Si el cuidado es la condición que posibilita toda economía, entonces debe convertirse en el principio organizador del orden político. Sin cuidado no hay mercado. Sin reproducción social no hay gente, ni ciudadanía, ni democracia. Y sin la transformación estructural del modelo liberal que invisibiliza el cuidado, la feminización de la pobreza seguirá siendo consecuencia previsible del sistema, lo que conllevará al colapso del mismo.